Uno. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la última cátedra Germán Colmenares que ha organizado el Departamento de Historia. En este caso tenemos a un invitado muy especial, que es un egresado de nuestro departamento, Jorge Rodríguez. A grandes rasgos les podría decir que es una persona que desde el principio mostró un gran interés por todo lo que tenía que ver con el tema del patrimonio, de la historia visual, de la iconografía, siempre pensando en llegar a un público mucho más amplio con sus trabajos. En el caso del pregrado, su maestría, su tesis fue sobre el Chato Buenaventura, el museo de Manuel María Buenaventura, un museo que ya no existe, pero que bajo la modalidad de investigación curatorial, como la llamamos ahora, él hizo su trabajo, fue un trabajo meritorio, y luego se ganó la beca Erasmus, también en el área de patrimonio, y si no estoy mal, él nos corregirá, pero estuvo alrededor de 3 países, ¿no? Francia, República Checa, Italia, Italia Portugal. y Portugal, donde terminó con su tutora haciendo una tesina, como se llama allá, que le dio, digamos, la oportunidad por el trabajo que estaba desarrollando de que se mirara cómo es de riguroso, cuál es su pasión por lo que está haciendo, y se gana la beca para hacer el doctorado en una universidad en República Checa, en Praga, y que su énfasis es sobre patrimonio industrial, y precisamente hoy lo que nos va a presentar es unos avances, tiene que ver con, está conectado con nuestro patrimonio. Entonces lo dejo a Jorge, bienvenido y muchísimas gracias por hacer parte de estos encuentros. Hola, buenas noches a todos los estudiantes, colegas, amigos, amigas. Hoy quería agradecer la oportunidad a la profesora Carmen de haberme invitado. Vamos a hablar un poco vamos a dividir la presentación en dos partes. La primera, presentar un poco mi proyecto de doctorado en la Universidad de Praga, la Universidad Técnica en Praga, para mostrar cuál es la dinámica y cómo se estructura un proyecto de investigación también, unos consejos a raíz de mi experiencia y posteriormente hablar un poco de acuerdo a mi experiencia a raíz de ser becario, de traer un poco de buenas noticias a nivel de las opciones, no solo de crecimiento académico, sino una oportunidad de hacer sus estudios internacionales. Es más posible de lo que uno cree, entonces de eso vamos a hablar. Para iniciar, este proyecto que se llama la locomotora a vapor colombiana Dürhus Skoda es un proyecto que se aborda a partir de la historia de la ciencia y la tecnología. Yo estoy en el doctorado de Ciencia y Tecnología de la Universidad Checa, de la Facultad Eléctrica. Hay que decir que esta universidad es de ingenieros, pero las universidades ahorita están a la vanguardia de abrir espacios para los doctorantes porque el ingeniero necesita que se hable de él también, ¿no? Él como un actor social fundamental, histórico, también necesita, se están abriendo estos doctorados, es decir, una oportunidad para todos nosotros. Entonces, acá lo que abordo es la locomotora a vapor que en Colombia fue diseñada especial durante la década de los 20 por un ingeniero inglés y fue fabricada en Skoda. Skoda es una empresa. Actualmente ya no es checa, pero en sus orígenes fue checa, muy importante, que manufacturó tanques sobre la industria militar, pero también a nivel de locomotoras, autos, de todo. Entonces, como una empresa ícono checa, conecto mi tema de investigación, lo que me permite acceder a la beca. Es decir, debemos encontrar un tema de investigación que conecte no solo lo local, sino lo internacional para encontrar una beca y poder convencer a ese país algún interés. ¿Por qué podrían estar interesados los checos? Porque hablo de Skoda y una relación con Colombia. Entonces, podemos observar es un mapa, es un plano de una de las locomotoras que comenzó a diseñar el ingeniero inglés Paul Dyrhus. Bueno, el contenido es simple, es una estructura que yo manejo siempre, que es el tema, la problemática, los objetivos, la metodología, el mapa, el marco conceptual, contexto, fuentes, estado del arte. Es una estructura básica.
y va a funcionar aquí en Francia, en todo lado funciona muy bien. No olviden esa estructura porque así es que se establece un proyecto científico. Entonces, vamos a iniciar en mi caso con el tema. Ya dije que entonces yo abordo la locomotora a vapor que se construyó, que fue diseñada entre 1923 y 1929. Se diseñó por un ingeniero británico llamado Paul Dyrhos y que fue fabricada en Skoda Company. Entonces, ese es el tema que yo voy a abordar. Lo abordaré desde la historia de la ciencia y la tecnología, desde la historia de la ingeniería, desde una visión de patrimonio y desde el concepto de artefacto, como pudieron observar en el título, el artefacto como diría Christophe Pomian, el artefacto como ese elemento que se resignifica, que cambia, que se transforma a través del tiempo. La problemática es simple, bueno, no hay no hay investigaciones al respecto profundas en este fenómeno, tanto de circulación de ingenieros, circulación de conocimientos, que llega a Colombia, circula el conocimiento a partir de eso, pero tampoco ese contacto con empresas en el otro lado del océano. Entonces, no hay trabajo al respecto profundo. Entonces, la problemática es, bueno, vamos a abordar esto, pero no solamente para abordar la locomotora como un artefacto simple, sino realmente fue una locomotora eficiente también. Hay preguntas más profundas. Realmente esa fabricación fue un proyecto que validó y que contribuyó al crecimiento del contexto en el momento de Colombia, de su incorporación al mercado internacional y en la función de la locomotora por poder transportar las materias primas hacia el exterior. Entonces, son preguntas alrededor de eso, de la máquina como artefacto, pero también como un aparato simbólico, ¿no? Porque en la actualidad podemos encontrar a esta locomotora Skoda Dyrhos como monumento en Girardot y en Ibagué. Entonces, es decir, tenemos un juego acá de lo simbólico también. Entonces, acá podemos observar la locomotora en Girardot. Acá dice establecimientos Skoda, sociedad anónima, antes establecimientos Skoda, Pilsen, Checoslovaquia. Estamos hablando de 1923. Existía Checoslovaquia porque después de la Primera Guerra Mundial se viene bajo todo el Imperio Otomano, se viene también el Austrohúngaro, entonces surgen nuevos estados. Uno de ellos va a ser Checoslovaquia, que es la unión entre lo que hoy es República Checa y Eslovaquia. Entonces, Checoslovaquia como el lugar de la fábrica. Los objetivos. Recuerden establecer claros los objetivos de manera general, qué es lo que vamos a hacer y específica cómo vamos a hacer ese general. Entonces, un objetivo general es simple. Yo estoy interesado en estudiar la locomotora, analizar la locomotora de diseño Dyrhos-Skoda para contextualizar ese proceso y entender el fenómeno desde la historia de la ciencia y la tecnología. Entonces, mi centro es la locomotora, el artefacto como artefacto, pero como artefacto simbólico, como todo eso lo que es, y en su contexto histórico. Entonces, vemos a la locomotora en su historia, importante para el desarrollo económico, y hoy un monumento. Entonces, hay que analizar esos aspectos. ¿Cómo lo puedo hacer? Ya son objetivos específicos, concretos. Necesito trabajar con el archivo fundamental, el archivo nacional, el Fondo Ferrocarriles Nacionales, donde hay una cantidad de material, ¿sí? Debo acudir a otros tipos de fuentes, acudir a fuentes como las revistas especializadas de ingeniería. Debo acudir a los archivos de República Checa porque también es parte. Tengo que establecer cuáles van a ser mis objetivos. Indagar, buscar, rastrear, analizar, etc. Esta es la segunda locomotora Dyrhos-Skoda, está en Ibagué, otro monumento. Entonces uno dice, bueno, la locomotora, una chatarra, una cosa así, pues yo no diría tanto eso. Ha pasado mucho tiempo y todavía sigue como monumento a pesar de las vicisitudes de la vida. No es gratuito. O sea, alguien interesa. Si no, hace rato. Entonces, es como que ese valor simbólico del artefacto que nos conecta y es fundamental cuando hablamos de patrimonio también. Nada, la metodología
La historia de la ciencia y la tecnología plantea algo, es una disciplina relativamente nueva, les sugiero que la indaguen, hay oportunidades. ¿Qué plantea la historia de la ciencia y la tecnología? Que la producción, el avance tecnológico es un producto cultural, ¿sí? Que no es gratuito, que hay que contextualizarlo, que hay que entender los resortes que motivan, ¿sí? Porque uno podría decir, la locomotora fue un avance tecnológico, viva el capitalismo, el libre mercado como países exportadores de materias primas. Pero las comunidades campesinas fue un desastre para ellos. La destrucción del paisaje, entonces depende, todo va a ser una cuestión de interpretación, es una cuestión cultural. La historia de la ingeniería plantea situar al ingeniero como un sujeto fundamental, uno podría decir el héroe del capitalismo, de la revolución industrial. Es el gran personaje que hay que entender, hay que situarlo históricamente, realmente situarlo en un contexto académico y de institucionalización del saber. Porque es que realmente a comienzos del siglo XX en Inglaterra el ingeniero no era un profesional, no era una profesión que existiera, era un agente casi a un oficio técnico, artesanal. Luego se va a institucionalizar, pero en Francia es distinto. En Francia el ingeniero surge al lado del Estado. El Estado va a tomar al ingeniero. Es decir, debo entender al ingeniero como un pilar, un agente fundamental en el desarrollo ferroviario, en este caso de lo que estamos hablando de la historia de la ciencia y la tecnología. La historia del conocimiento es otra línea, abordar el conocimiento como algo que cambia, que se moldea, que algunos puntos son productores de conocimiento, otros somos receptores, que no es igual, no es parejo. ¿Sí? ¿Quién era dominar la ingeniería en ese momento, en el finales del siglo XIX? Inglaterra, Estados Unidos, Colombia era un receptor de tecnología. Entonces, esas desigualdades hay que analizarlas precisamente, no es algo plano, horizontal, no, son desigualdades. Finalmente, patrimonio ferroviario. El máster que yo hice fue sobre patrimonio industrial. Patrimonio industrial es una rama muy amplia. Yo me concentré sobre lo ferroviario. Entonces, el patrimonio ferroviario siempre fija las estaciones hermosas y los grandes monumentos, ¿no? Pero todavía no se han convencido con los artefactos. Todavía la locomotora dudan de su potencial de transmisor, de aportador, de poseedor de significados. Entonces, mi apuesta es eso. Todos los objetos, los artefactos pueden tener una carga importante. Entonces, no solamente la gran estación de trenes, de ferrocarriles, sino también la locomotora. Marco conceptual, no olviden eso es clave. Entonces yo me concentro en la circulación, pero circulación de conocimiento. Hablé de un ingeniero que viene desde Londres. ¿Qué ocurre? Es la transmisión de conocimiento. Él va a favorecer mucho, por ejemplo, a los talleres de Chipichape. Ese ingeniero va a transmitir una cantidad de conocimiento y la gente va a empezar a asimilar eso. Entonces, hola. Eh, Hablamos de circulación en este aspecto, circulación de seres humanos, pero también de conocimientos. Y eso implica poder también, ¿no? Porque es el poder de un conocimiento que se impone sobre otro. Hablamos de de la tecnología, en el aspecto de que que es la tecnología, hay que analizar eso. Es un fenómeno, recuerden, un fenómeno también cultural que apunta a dar unas respuestas prácticas a algo, pero hay que verlo desde un aspecto, desde el contexto histórico, porque cuando hablamos de la transferencia tecnológica, es otra cosa. La transferencia tecnológica la imponen ciertos puntos de poder. O sea, quién impone cómo debe funcionar una locomotora, cuáles son los artefactos, qué tipo de ruedas debe obtener, cuál es la trocha del tamaño. Son imposiciones. Entonces la transmisión, unos transmiten, pero otros reciben, y eso es un juego de poder ahí. Estamos con lo mismo, la transmisión de conocimiento. Conocimiento es poder, es dinero. Es Inglaterra en este punto más fuerte que nunca con Estados Unidos, debatiéndose, bueno, ¿quién domina la escena? ¿Quién transmite el conocimiento técnico? Yo hablo de conocimiento técnico, quiero aclarar eso. Conocimiento técnico es cómo se hace una locomotora, cómo funciona una locomotora. A eso me refiero con conocimiento. Y el artefacto, como ya les dije, como ese objeto poseedor de significados, ¿no? Que va desde una cuestión que cambia a través del tiempo. Se resignifica, pero debemos tenerlo materialmente, necesitamos el objeto. Si no hay objeto,
Así sea una foto. Si hay una foto, hay artefacto. Yo tengo la foto, hay un artefacto. No olviden el contexto, se debe situar, es clave. Bueno, ¿cuáles son las dinámicas en ese instante? Estamos en 1920. 1920 venimos de terminar una Primera Guerra Mundial, los poderes han cambiado, se cayeron los viejos imperios. En ese momento Inglaterra dejó de ser el gran productor de locomotoras, ahí pueden ver un poco la producción de locomotoras, y Estados Unidos vuelve la gran potencia productora con una industria particular que se dedicó a bien vender. O sea, Estados Unidos creó unos grandes catálogos y se iban a la oficina y iban a estar la locomotora. Y los ingleses, como ellos, no, son otra forma de ser, entonces se empiezan a perder. No solo eso, en el contexto ocurre algo importante. La locomotora a vapor sufre un golpe de muerte porque empieza las locomotoras eléctricas y a diésel. Eso es muerte. Entonces, en 1920 ya los ingenieros, según las fuentes que yo utilizo, revistas, publicaciones de ingenieros en momentos ferroviarios, hay la discusión. Esto está mal porque alrededor de la industria locomotora a vapor hay un montón de gente, de dinero, inversiones, de intereses, y llega la locomotora diésel, es decir, es más económica, no produce tantos daños porque la locomotora a vapor podía quemar bosques enteros, podía pasar. Yo tengo otro trabajo al respecto, hay un aparato que se llama atajachispas. Atajachispas es porque cuando la locomotora expulsa por la chimenea, eh, salen chispas. Y claro, esta vaina caía en la salsa seca y se prende. Fue un problema global, hay otro artículo por ahí que estoy trabajando al respecto. Entonces, la locomotora a diésel decía, no, no produce chispas. Es que empieza a cambiar la industria en 1920. Entonces, no es gratuito que las máquinas a vapor dejen de ser importantes en los países desarrollados y empiecen a recibir los países receptores de todo eso. No te vamos a comprar locomotoras a vapor en los 60s, 50s todavía tenemos. Y eso ya en Estados Unidos había sido a cambio. Los aspectos políticos, Colombia recibió la indemnización que por el robo de Panamá, recibió todavía dinero, había plata, se invirtió gran parte en el desarrollo ferroviario, que mal se invirtió también. Nada, fuentes, decirles que trabajo con efectos documentos de archivo, con los documentos de Archivo Nacional, tanto como en Praga, Colombia. Debo ir a Londres también porque hay un archivo personal del ingeniero que fue donado a la biblioteca en Londres. Entonces hay que ir, hay que ir. Por ejemplo, acá tengo un documento del fondo que dice incluso Sociedad Anónima, esa es la locomotora con Skoda que se hace el envío a una de las locomotoras. He encontrado tanta información, vayan a esos archivos nacionales, el archivo general, allá están las tesis. Sin fuente no hay tema de investigación, ¿no? Partan de eso. Puede haber temas muy lindos, pero sin fuente no hay nada. Y finalmente uso también pues, fotografías, los blueprints, que son los planos, porque en esa época los planos de las locomotoras eran en azul, se imprimían en azul. O sea, eran papel azul, así como tal, ¿no? Así como la primera que ustedes ven acá. Es como ese es el blueprint. Y el artefacto, porque, claro, como yo convenzo en el doctorado a la gente allá en Praga, bueno, en Colombia hay esta locomotora y se replica, y claro, eso es importante para ellos. Eso es importante. Entonces, son oportunidades. Ahí están las fuentes, son los archivos. Hay que identificar dónde están las fuentes y entre más haya, mejor. Que sobre es mejor, que no falte. Recuerden pensar lo local, pero conectado a lo internacional. Acá en la Universidad del Valle hay mucho regionalismo y está muy bien. Si usted no conecta eso con el mundo, eso no va para ningún lado. Yo trabajo, es un caso local, es la comunidad colombiana, pero la conecta. Y es más interesante y ahí están las becas, chicos. El balance historiográfico, no olviden averiguar qué se ha escrito sobre ese tema similar, porque uno no va a ir a repetir, ¿no? O usted presente su tesis y alguien le diga, pero eso mismo lo escribió eso usted. No, yo nunca leí. O sea, tienen que enterarse de todo. Hay que saber de todo de su tema. ¿Quién escribió algo similar? Mencionaron palabras claves, como Skoda, todo lo que escriban sobre eso me interesa. Skoda Colombia, todo me interesa, todo. Hay que hacer así.
Ahora, para analizar finalmente el filtro, realmente cuáles son los que más se acercan a nuestro tema, para tomar de ellos la bibliografía también, pero también para no repetirlos o no ir a plagiar. Entonces, para finalizar, no digo conclusión porque esto no ha concluido, es mi tema de investigación, estoy en segundo año, pero voy a decir que hasta el momento vamos bien. Yo un especial agradecimiento a la Universidad del Valle como preparan a los historiadores, realmente tenemos un gran nivel académico y me ha asombrado la facilidad que yo tuve durante el máster y que fui becado y también durante el doctorado becado. Entonces, hay que aprovechar esos escenarios con los docentes. Si quieren ir más allá, y aquí quiero hablar sobre ese tema. Entonces, el segundo bloque era, quiero a modo de contarles mi experiencia rápido y darles unas noticias de que hay opciones. Cuando yo entré a estudiar acá, un profesor burlescamente dijo, no, ustedes, ¿qué pueden hacer? De pronto ser profesores, como si profesor fuera un desmadre, pues. Y es horrible, ¿no? Perdónenme. Yo les vengo a decir que no es cierto. Yo, después de salir de Univalle, trabajé un año como profesor y luego me gané una beca Erasmus Mundus. 2 años estuve en Francia, en Italia. Es un máster con 3 universidades juntas sobre patrimonio industrial y Portugal. Y gracias a eso me impulsó al doctorado por mi trabajo de investigación y ahora estoy en República Checa, en Praga, el segundo año del doctorado, sobre la ciencia y la tecnología. Entonces, es posible, es más posible que uno cree. Yo nunca lo pensé, yo cuando entré a historia lo hice porque quería, pero no pensé que fuera ocurrir ganarme una beca. Y la clave son las siguientes, ahí van mis consejos. La primera, cuiden su promedio. La gente dice, pues es que el promedio y la nota, listo. Yo digo que uno viene a aprender, lindo. Si uno viene a aprender. Pero si usted quiere ganarse una beca y irse a los extranjeros, bueno, cuide su promedio. Por lo general, mínimo le piden, no puede ser debajo de 4. Pues si usted tiene un 4 no le va a servir. No va a poder competir con un 4.1. Usted tiene que ser más alto. Yo no digo un 4.9, porque yo, por ejemplo, yo fui 4.5, 4.6. ¿Sí? Cuiden ese promedio hasta el final. Es clave, es un requisito en beca. Eso sí, no lo olviden. Segundo, hay que empezar a estudiar un idioma. Hay varias opciones. Mi consejo es, eh, pueden tomar algunos cursos. Yo no quiero hacer publicidad, a mí no me paga Colombo Americano, quiero aclarar, a mí no me paga, pero veo que en línea es posible, no es tan costoso. Y uno habla con la abuela, con la tía, vea tía, las medias de fin de año, ayúdenme para el curso. Chicos, si no hay idioma va a ser difícil. Entonces, opten por el inglés si les gusta. Yo, por ejemplo, el máster fue en francés, yo me incliné, fue por el francés. Eh, quienes estén interesados me contactan, yo doy la información sobre el máster. Es un máster sobre patrimonio industrial que puede participar cualquiera. Eh, Recuerden, es un buen anteproyecto. Con respecto al idioma, pónganse a estudiar. ¿Cuánto les falta a ustedes? Año y medio. Ok, pónganse a estudiar inglés. Yo diría que por uno mismo al principio, luego opta para que le hagan un nivel en una academia, para que así ganan tiempo, porque si ustedes entran desde una, le van a cobrar mucho dinero. O sea, estudiar autodidactamente lo básico para entrar, es necesario el idioma. Eso sí, no hay nada que hacer. Y no se desanimen. Yo cuando vi en Europa gente que me decía, mira, yo hablo español, italiano, francés, inglés, perfecto. O sea, la gente habla muchos idiomas, entonces, ¿por qué no vamos por nosotros? De que fueran ellos superiores a nosotros. ¿Sí? Entonces, es motivación, es determinación, es tener claras las cosas que uno quiere. Entonces, promedio, idioma y tesis. Proyecto de investigación, hay que jugársela todo por el todo. Porque los jurados van a mirar su tesis. ¿Qué hizo? A uno le pueden pasar el idioma que nos hable perfectamente un idioma. Eso, muchas personas que estamos en el máster no hablamos francés. Nosotros aprendimos francés en el camino. Nosotros entramos con un nivel de inglés, pero incluso varios entramos a un nivel bajo. Pues el francés lo aprendimos en el camino, nos lo permitieron.
Entonces, ese es el máster que yo les hablo. Ustedes les pueden permitir ingresar con un nivel no tan alto de inglés y en el camino les enseñan el francés. El francés no es tan complejo, es más cercano al español entonces. Entonces, tesis, claro, ¿ok? Una buena tesis. Y, y si tienen alguna pregunta, con gusto, lo que pueda compartir es simplemente buenas noticias traerles, como que muchachos, pellizquense y les va a cambiar la vida. A mí me cambió la vida. ¿Qué les puedo decir? Yo soy contento, estoy satisfecho. Y sé que ustedes, futuros colegas, lo podrían hacer. Entonces, háganle con las preguntas que quieran. Yo empiezo con una para ir. ¿Qué hizo que este interés se despertó aplicar a la beca Erasmus y saber que por el... Mi pregunta es con respecto a cuando llegó el momento de aplicar a la beca Erasmus, había que escoger entre la multitud de opciones, ¿no? Había másteres en muchos aspectos y tú cuando miraste el de patrimonio dijiste por aquí es, o sea, ¿qué te motivó de la formación tuya, por ejemplo, en pregrado para que dijeras por el lado del patrimonio y ya lo vemos que estás en una tesis de doctorado y sigues con patrimonio y es que en una charla que tuvimos una profe, Samira Díaz de la Universidad del Cauca, alguien le preguntó que por dónde estaba como lo nuevo, ¿no? Para investigar. Ella no lo dudó. Él lo dijo por el lado del patrimonio. Entonces, cuéntanos tú cómo fue ese llegar o escoger Bueno, esa línea. ante todo, sean prácticos. A mí una estudiante, no era compañera de curso, pero era conocida. Yo le dije, ¿por qué no te animas a entrar al máster que yo hice? Ya tenía nivel de inglés, podría entrar facilísimo. Me dijo, no, es que yo quiero estudiar algo de arte. O sea, es válido, pero si usted quiere, sea práctico. ¿A dónde está? Yo voy para allá. ¿Sí? Lo que yo hablo con lo de las fuentes. Si no hay fuente, no hay investigación. O sea, uno se adapta a la fuente, uno se adapta a las oportunidades. A mí, una de mis juradas de tesis de máster le gustó mi trabajo, me dijo, hay una posibilidad de un doctorado en República Checa. ¿Qué animación? Bájale. Vamos, pues mientras me sale, voy haciendo mis maletas para Colombia, porque había que esperar la decisión, toca hacer lo mismo, el proceso es entrevista, defensa del anteproyecto, todas esas cosas son un poco complejas, pero va. Entonces hay que adaptarse y hay que buscar donde ocurra. Tuve la fortuna de trabajar con patrimonio, de salir en patrimonio y me metí en el patrimonio, genial. Pero si no les sale eso, ande apunten. Ah, la beca, ok. Otra cosa, no, una cosa es la beca, otra cosa es la universidad, el cupo de universidad, el máster o doctorado. Porque confundimos, a veces creemos que todo va, que la universidad la que da la beca, no. Por ejemplo, con el Erasmus Mundus viene de los recursos que da la Unión Europea para la educación. Otra cosa es la universidad. Entonces, yo estuve con la universidad, es un combo que han hecho tres universidades, que es la Sorbona en Francia, en Italia la Padua y de Évora en Portugal. Son tres universidades juntas, tienen este máster, eh, y, pero por otro lado está la beca. Entonces usted tiene que ser primero aceptado en la universidad. Ah, que ven, el anteproyecto bien, bueno, su background, sus notas, recomendaciones, ahí la profe Carmen con recomendaciones. Las de Loisa son buenas recomendaciones, sí, porque él es conocido en Francia. Eh, entonces, eso fue importante, las recomendaciones también. La carta de motivación es también interesante, ¿sabes? Una buena carta de motivación, porque usted quiere hacer eso. Y lo aceptan. Después, si usted lo aceptan, se puede activar más fácil la beca, por supuesto. Dicen, entonces, pero ellos también analizan las cosas. Sí, 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 bien, ya lo aceptaron, ok, se activa la beca. ¿Sí? Funciona así, funciona así. ¿Dependerá? ¿Alguna universidad tendrá sus propias becas, sus propios recursos? Sí, pero Erasmus no funciona así. Entonces, es buscar la universidad. Entonces, buscar convenios de universidades con Erasmus Mundus. Hay muchas. Yo, para finalmente la respuesta a la que usted me dijo, a mí alguien me dijo,
yo hice este máster, ¿por qué no lo haces? Y ahora estoy yo aquí diciéndoles, yo hice este máster, ¿por qué no lo hace? Y fue una egresada nuestra. Y fue una, no egresada, pero estudié acá. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Historiadora, por supuesto. ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios, quejas? Bueno, fui rápido. De todo el patrimonio industrial, porque el ferrocarril. O sea, pues, pues me imagino que es uno de los más representativos, pero ¿por qué Más centrarte en el...? trillado. Sí, sí un poco, pero como ¿por qué centrarte justo en el Pues ferrocarril? hay que ser práctico y a mí alguien me dijo, hay que aprender, ya van a abrir las convocatorias, hacer alguna cosa y yo, ¿qué hago? Y yo dije, bueno, yo no sé mucho de eso, yo vengo del Chato y dije, bueno, yo siempre puedo poner bodegas vacías de, porque yo hice creo que se llama el complejo ferroviario de Santiago de Cali, entonces, que son Chipichape, la estación nueva y las bodegas. Entonces, me concentré sobre eso. Pero yo pasé mucho tiempo sobre las bodegas, yo esto abandonado, esto feo, esto acá. Y nada, dije, bueno, hagámoslo sobre eso. No obstante, fue a nivel de un proyecto de revalorización de estos lugares. Entonces fue un poco diferente a lo que estoy haciendo, por ejemplo, hoy. Pero fui práctico. O sea, fui práctico, patrimonio industrial, hagámosle. Y salió. Entonces nada, sean prácticos y las cosas salen más fácil. Sí, sí, no se compliquen tanto. Gracias por la pregunta. Igual, si quieren, no acá y luego me escriben o con Carmen, correo, preguntas, no lo duden. Algo aprendí estos años y estoy con gusto de compartirlos con mis futuros colegas y mis amigas. Entonces, Bueno, yo tengo una pregunta y es en relación, yo la verdad es que he llegado tarde y pues no me he enterado mucho acerca del asunto, pero hiciste un comentario o tenías una idea respecto, digamos, a la locomotora como patrimonio, ¿no? Y hablabas acerca de que, bueno, la pregunta iría en torno bueno, el comentario que hiciste acerca de lo tecnológico como producto cultural. Y yo diría, claro, el enfoque que le das es muy vinculado al patrimonio, pero bajo mi concepción es todo lo contrario. O sea, lo tecnológico produce lo cultural, ¿entiendes? No lo contrario, a mi juicio, a modo de ver. Respecto a aquello, pues, qué me dirías? Y lo otro es acerca de, digamos, las fuentes de cómo, qué tipo de fuentes uno puede usar para ver la valoración que le hacen las personas a ese tipo de objetos, a ese tipo de artículos, ¿no? Como la locomotora y la significación que se desarrolla a través del tiempo, ¿no? La resignificación que se le da a esos objetos. okay, gracias por la pregunta. Lo primero, no, la cultura moldea todo, sino que también después la tecnología hace parte de cómo moldea. La cultura, porque cuando pensás en lo tecnológico es un artefacto, la cultura es la que ha moldeado el conocimiento y que ha impuesto y qué es el instrumento que se va a usar. Ah, porque había que usar la máquina a vapor y por qué de repente la de diésel, ¿sí? Es la cultura que todo lo moldea, ¿sí? A mi concepto sería así, partiría de la cultura. Con respecto al otro, mira, la cuestión de la valorización en ese sentido es muy cualitativo, es algo muy interpretativo, uy, sí que me despego un poco de lo racional que son las investigaciones. Y yo cuando fui hace un año a Girardot y vi que estaba esa locomotora, a la que yo fui hasta allá por la locomotora, por supuesto. Yo la vi como en un pedestal y todo alrededor estaba vuelto, discúlpeme, estaba vuelto a mierda. Todo estaba vuelto. Y la locomotora está como un pedestal y la locomotora estaba bien. A mí eso me dice algo, hermano. Ay, yo no sé, me dice, eso es importante. ¿Por qué? Porque da una identidad a la población. Nosotros tuvimos un desarrollo importante acá. Girardot fue fundamental con el... Cuando llega la locomotora Skoda Girardot, comienza uno a ver a Girardot figurando
en publicidad, en fotografías. Usted puede ver en el banco el Fondo Fílmico y Fotográfico del Valle del Cauca, se encuentran fotografías, mucho material de Girardot y la locomotora en estas épocas, en la década de los 20. Es decir, se conecta. De las personas, o sea, si esto es porque la gente lo cuida. Quizás no como uno quisiera, pero pues, ya podría estar en la chatarra como hicieron en Cali con la mayoría de las locomotoras. Es decir, va a depender de la población, va a depender de la cultura, va a depender del impacto que tuvo el ferrocarril. Aquí el ferrocarril era muy importante, pero en los 40 la línea que atravesaba Chipichapi y toda esa zona se volvió un desastre porque había gente que moría arrollada y partida por un ferrocarril. La gente decía, ya no nos gusta el desarrollo. Entonces es un proceso que cambia y la resignificación cambia, pero sí es muy subjetivo, muy interpretativo. Bueno, Otro comentario, otra pregunta. bueno, de todos modos, muchas gracias por estar acá, a la profesora y amiga Carmen Cecilia, y escúchenla que ella sabe bastante. No, Jorge, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros, sobre todo, por ejemplo, esa primera parte fue muy interesante porque fue mostrando cómo inició el proyecto, cómo fue elaborando la metodología, el marco teórico. Entonces, da luces para que ustedes también que están en trabajo de grado, de pregrado, pero cómo aplicar esos pasos y cómo mostrando cómo lo iba aplicando en el caso puntual de su estudio. Jorge, muchísimas gracias. Esperamos tenerte por aquí pues cada vez que vengas para que compartas con nosotros. Gracias a las personas que nos acompañaron tanto presencialmente como virtualmente. Estará el enlace también para que podamos o puedan acceder después. Muchas gracias a todos y a todas.